Génesis capítulo 9. Voy a darle lectura los primeros 7 versículos. Si nos va bien en el tiempo podemos avanzar, pero si nada más meditamos en esos versículos va a ser suficiente para la gloria del Señor. Hay mucho que Dios tiene que decirnos aquí. Génesis capítulo 9. Antes de darle lectura, recuerden que esto es lo que sucedió después del diluvio, después de que ya estuvo Noé en el arca, se pasó el tiempo y se secó hasta que se secó toda el agua que inundó todo el planeta Tierra y salieron. Recuerdan que lo primero que hizo Noé, versículo 20, edificó un altar al Señor. Entonces estos eventos, lo que vamos a leer, sucedió después del diluvio. Dice la Escritura: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Esta es la palabra del Señor, y una de las cosas que siempre animo a la gente es cuando uno lee con humildad, en el nombre del Señor, confiando en que el Espíritu Santo ilumina nuestro espíritu y habla a nuestro corazón. Lo primero, después de leer una porción, es ¿qué es lo que vemos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Todavía no interpretamos, pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es decir, comprendemos. Y algo que vemos, si ustedes están, hermanos, con la Escritura también enfrente a sus ojos, es que Dios afirma una vez más su deseo y su voluntad que la población mundial se reproduzca y crezca. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice, versículo 1 y el versículo 7, interesantemente. Ahora, esta misma expresión se le dio a Adán y a Eva, los primeros seres humanos aquí en la tierra. Le dijo lo mismo: procread, multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla. Entonces aquí versículo 1 y versículo 7 es lo que el Señor nos dice. ¿Qué vemos? Vemos que Dios pone en todo animal temor hacia el ser humano. Vean, sobre todo, hermanos, de que el día de hoy la teoría del evolucionismo enseña que todos somos animales, pero a la luz de la Biblia, en realidad, la palabra de Dios no enseña tal cosa. Somos seres humanos y tenemos un privilegio delante de Dios, y lo que vemos es que Dios pone en todo animal temor hacia el hombre. De acuerdo a las Escrituras, el hombre no es un animal más sobre la tierra. Nos quieren hacer que traguemos esa enseñanza diciendo que el ser humano, aunque sea un animal, es muy, muy inteligente, más que los animales. Y la realidad, de acuerdo a la Biblia, es no. El hombre es un ser humano completamente diferente a cualquier animal.
¿Qué otra cosa vemos en esta porción? Dios añade la carne a la dieta humana. Antes del diluvio solamente Dios dio instrucciones de que eran las plantas, las frutas, todo eso era para comer el ser humano. Pero algo que vemos aquí en el versículo 3, todo lo que se mueve y vive le será para mantenimiento, así como las legumbres. Es decir, añadió la carne. Antes Dios le había dicho al hombre que solamente plantas y frutas. También vemos que Dios le prohíbe al ser humano el comer la sangre de los animales. Y incluida con esa instrucción la razón, dice, la sangre es símbolo de la vida y toda vida le pertenece al Señor. Dios está poniendo el más grande valor a la vida del ser humano. Si ven esos versículos, del versículo 5 en adelante, versículo 6 también, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre va a ser derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No dice el que derramare la sangre de Firulais o de la mascota, ¿cierto? Va a ser su sangre también derramada por hombre. No, a los animales, dice, los pueden matar y comérselos. En el Nuevo Testamento también existe ese mandamiento o esa instrucción. Pero entonces vean, Dios está poniendo el más grande valor a la vida de un ser humano. Dios aún demandará la vida del ser humano a los animales. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 4, hermanos, 5 y 6, Dios demandará la vida del prójimo a todo ser humano que asesine. Es la instrucción de Dios y estamos leyendo el libro de Génesis. Vean, el Génesis es fundamental para toda la Biblia. No haría sentido de Éxodo hasta Apocalipsis sin el libro de Génesis. No hace sentido ni siquiera el Evangelio si quitamos el libro de Génesis. Es fundamental. Vean el versículo 6, dice, Dios establece la pena de muerte aquí. Esto es la pena capital. Ahora, ¿qué nos enseña Dios? Vamos con más detención, porque vimos a grandes rasgos primero qué es lo que vemos, esto es lo que vemos. Pero, ¿qué nos enseña? Bueno, en primer lugar, el versículo 1, nuestro Dios creador manda que nos multipliquemos. ¿Se dan cuenta? Versículo 1, versículo 7. El mensaje de Dios no puede ser más claro por más que se trate de torcer ese mensaje. De manera que todos los hijos de Dios tenemos ese mandato o esa instrucción del Señor. Multiplicarnos, llenar la tierra, usa la palabra del Señor ese término. Pensar lo contrario a esto es hacer a un lado la instrucción de Dios. Pensar en tener hijos y llenar la tierra, como dice la Biblia, es ir en contra de la instrucción del Señor, la instrucción que Dios nos da a los seres humanos. Y tal vez hay una pregunta en la mente de algunas personas cuando escuchan esto, hermanos del cristianismo, y es, ¿significa esto que no debemos pensar o considerar la capacidad de cada pareja para tener hijos? ¿Significa que vamos a tener simplemente hijos a lo loco? ¿Podríamos usar el término? Y la respuesta es claro que no. No significa que no pensemos. Dios nos ha dado al ser humano sentido común y discernimiento también. Entonces, cada pareja, cada matrimonio, que es, acuérdense, es ordenado por Dios, el hombre y la mujer, cada pareja ha de planear y pensar bien. Pero adivinen qué. Al menos en América, desde estados, tal vez Alaska, Canadá, pero algo que hemos observado es esto, hermanos, que hay familias que tienen muchos hijos, ¿cierto? Tal vez algunos de ustedes vienen de familias que tuvieron más de 2 hijos. La mentalidad aquí es 1. En China comunista también 1, 2, nada más. Pero en la cultura latina son de familias de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta más de 12 hijos. Pero ¿saben qué? En su gracia, Dios le da la bendición a esa pareja de sacarlos a todos adelante.
¿Cierto o no, hermanos? ¿Hay pobreza? Claro que sí. Y la pobreza va a existir siempre. Pero Dios, aun cuando una persona tiene 1, 2, 3, 4, 5 o más hijos, a todos el Señor les da de su gracia a ese matrimonio para darles de comer y para que al menos salgan adelante en la vida. Eso es la realidad, pero ese es el mandamiento, la instrucción de Dios. Algo que en el versículo 3 vemos: todo lo que se mueve y vive, dice, será para el sustento del ser humano. Entonces, la realidad es, no es pecado comer carne, no es pecado comer animales, no es pecado ni está mal en sentido moral que un ser humano se coma, que guise, que cocine a un animal. No es mal moral, y estoy enfatizando esto por lo que existe el día de hoy, las corrientes, las filosofías, los pensamientos del hombre. Si decimos el hombre es un animal, entonces ¿cómo te estás comiendo otro animal si tú también eres un animal? Y viene una mentalidad salida del enemigo, obviamente. Y hay gente que se preocupa, pero no por el maltrato. Y estamos en contra del maltrato animal. Todos los hijos de Dios estamos en contra del abuso de los animales, ¿cierto? Pero no llegar a esa mentira de que sea un mal moral, de que seres humanos no debemos de estar matando a una vaca para comernos de su bistec, o a un cabrito, o a un chivito. Eso no lo enseña la Biblia. Esas son ideologías del hombre que se aparta de la verdad. Pero quiero reenfatizar eso: no es pecado ni está mal en su sentido moral el comer carne de animales. Una vez más, el ser humano no es un animal inteligente como lo enseña la falsa ciencia. La falsa ciencia es fácil de identificar, mis hermanos. Hay la ciencia verdadera, pero existe ciencia falsa. La falsa ciencia, ¿saben cómo la identificamos? Si las declaraciones que hace están en contra, en oposición de la verdad absoluta de la palabra de Dios. Entonces, la ciencia verdadera es todas las declaraciones que están de acuerdo, que confirman la Escritura. Esa es la ciencia verdadera. Pero no somos animales, aun cuando muchos seres humanos realmente su comportamiento a veces pueden comportarse de una manera agresiva como algunos animales, pero la realidad es que no somos animales. El ser humano es creación especial de Dios. Dios creó los animales, las bestias, los peces, las aves, pero el ser humano somos creación especial del Dios que nos creó. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Las Escrituras nunca enseñan que los animales fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Nunca. Solamente nosotros. Sin importar nuestro aspecto físico, sin importar nuestras deshabilidades o nuestras discapacidades, hermanos, sin importar el color de la piel, sin importar nuestro nivel de inteligencia o razonamiento, cada uno de nosotros, los seres humanos, desde el momento de la concepción, cuando un óvulo femenino y un esperma masculino se unen y es creada la fecundación, desde ese momento es un ser humano hasta el momento, hermanos, en que tal vez la persona tiene 95, 100 años de edad. Es un ser humano.
Y hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y ahora, después del diluvio, se le permite al ser humano comer la carne, prácticamente dice, de todo animal, ¿cierto? El versículo 3, todo lo que se mueve y vive le será para su sostenimiento. Y aquí es que vemos que en ciertos países se comen unos animales que en otros países no se comen. Y los que comen animales en un país hacen, ¿cómo comes ese otro animal? Pero los que comen otros animales raros para nosotros en estos países dicen, ¿cómo puedes comer eso? ¿Cómo puedes comer vaca? ¿Cierto? ¿Cómo puedes comer un chivo? Y nosotros decimos, no sabe lo que se pierde, ¿cierto? Pero en otros lugares comen perros, comen ratas, comen gatos, comen animales. Ahora, no es ninguno de que están equivocados y nosotros correctos, o ellos correctos y nosotros equivocados. No, todos los animales se comen. ¿Quién ha comido chapulines así frititos? ¿No? Sí. Salsa con chapulines, ¿cierto? Una salsa mexicana. Bueno, todos los animales se comen. Y hace rato mencioné, significa que no importa, que a los cristianos no nos importa el maltrato o el abuso animal. Claro que no, estamos en contra de eso, absolutamente. Y pues pensando en esto, realmente, si a la gente, ¿verdad?, se les permitiera con más facilidad tener sus chivitos, sus gallinitas, ¿cuántos serían de esos, hermanos? Si fuera más fácil tener, ¿verdad?, en cualquier casa, chivitos, gallinitas, patos, ¿cierto?, guajolotitos y quién sabe qué más cosas. Uno pudiera, tal vez, es muy posible que el maltrato animal se reduciría considerablemente. Yo no sé. Pero el problema, desafortunadamente, el criar animalitos aquí, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta criar animales para nuestro sustento? No es fácil, porque el sistema pone demasiadas demandas, demasiadas restricciones, y en parte tiene su punto bueno. Pero acuérdense, todos los animales se comen. Dios nos lo dio. Tal vez no comerías algo que no estás acostumbrado a comer. Pero te garantizo, si ese otro país donde cocinan ratas o perros o gatos, te los dan de comer con una salsita y no te dicen qué cosa es, hasta te vas a chupar los dedos. Tal vez, ya después que te digan, era un perro lo que te comiste, o era un gato, o una rata, tal vez la mente te va a decir, ¿cierto? Todos los animales se comen. Versículo 6. No es la voluntad de Dios que ningún ser humano asesine a otro ser humano. No es la voluntad de Dios. El sexto mandamiento dice, no matarás, en la Reina Valera 60. En el español, el término es no matarás. Dios no está simplemente prohibiendo el matar. El mismo Dios aquí en el versículo 6 está diciendo, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. El problema no es el matar, es el asesinar. El texto hebreo, hermanos, interpretado en su contexto, interpretando el contexto de los 10 mandamientos, Dios está hablando 4 mandamientos del ser humano con respecto a Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te vas a hacer ninguna semejanza de lo que esté arriba ni abajo. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cierto? Y el 4 mandamiento, no aguardarás el día de reposo. Los 4 primeros mandamientos son con relación el hombre al ser a Dios, pero el 5, 6, 7, 8, 9 y 10 es relación hombre, relación seres humanos. 5.º mandamiento, ¿cuál es? ¿Cómo? Díganlo fuerte. El 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Acuérdense, hermanos, para que se lo citemos a nuestros hijos. 5.º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. 6.º mandamiento,
no matarás, es decir, no asesinarás a otro ser humano. Y aquí lo que vemos es, el asesinato es pecado y ofensa a nuestro Dios que nos creó. Si alguien asesina a una persona, entonces el ser humano le quitará la vida al asesino. Lo que estamos viendo aquí en la Escritura, no, una nota es que aquí no se habla de venganza por parte de la familia del asesinado. No está hablando de venganza, hermanos, cuando dice el Señor que el que derrame sangre de hombre por el hombre será asesinado. Una vez más, contexto bíblico. ¿Cómo Dios estableció las regulaciones del mandamiento número 6 que dice no asesinarás? Dijo la manera en que se tiene que llevar a cabo. O sea, aquí se está hablando del castigo justo que se ejecuta por parte del ser humano de una manera organizada. Es decir, el gobierno, mediante el sistema jurídico donde existe un grupo de jueces para dar la sentencia de muerte, la pena capital a ese ser humano que pisoteó la dignidad de otro ser humano, que no le importó asesinar, derramar sangre inocente. Y la Biblia dice la razón, dice el Señor, porque a imagen de Dios es hecho el ser humano, es decir, el hombre y la mujer. Yo creo, y esta es mi convicción personal, pueden ustedes, aquí no hay, lo que voy a decir no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero yo creo que si se estableciera la pena de muerte en muchos países, es posible que disminuirían los crímenes de asesinato. Disminuirían. Porque la gente pensaría más. Lo pensaría 2 veces en quitarle la vida a otro ser humano, y la ley dijera, si tú asesinas, se te va a quitar la vida, vas a tener que morir. Yo sé que esto es controversial en el mundo cristiano evangélico, porque muchos cristianos piensan que el mandamiento no matarás se refiere a nunca matar, ni siquiera la pena de muerte, y eso es un grandísimo error. Aún los soldados van a la guerra y van a matar. Aún vemos, ya leyeron el Antiguo Testamento, es una de matanza, hermanos, y Dios ordena eso. Juzga, Dios es el que juzga, y tan así valora Dios la vida de un ser humano desde la concepción hasta que muere, que dice, no puede otro ser humano quitarle la vida a otro ser humano, y al que lo haga se le tiene que quitar la vida. Eso es verdadera justicia divina. Así de serio es el pecado para Dios. Así de serio es el asesinato delante de Dios. Aquí lo dice. Tiene que quitarte, te van a quitar la vida. Pero ¿cuál era el propósito, hermanos? Estamos aquí, eliminar la maldad, eliminar el mal, para que todos vean y teman. Eso era lo que la Biblia enseña. Tal vez la pena de muerte no cambiaría, bueno, no tal vez, perdón, absolutamente la pena de muerte no cambiaría el corazón de los criminales que están vivos. Aunque haya pena de muerte, eso no cambia el corazón. Pero daría el mensaje y la gente pensaría 2 veces para quitar la vida a otro ser humano. Gracias a Dios, Dios nos dio una manera preciosa para cambiar el corazón del ser humano y no ir al asesinato. Pero la pena de muerte haría justicia para la familia de la víctima, porque muchas veces se piensa más en el criminal y los derechos del asesino y no en el dolor de la familia afectada. Para cambiar el corazón del ser humano, Dios tiene un plan mucho mejor, y creo todos lo sabemos. Mucho mejor, 1000 veces que la pena de muerte es cambiar el corazón del hombre, es al poner Dios, el Espíritu Santo, dentro de ese ser humano. Dios cambia el corazón. Dios nos da un nuevo corazón.
La promesa del Antiguo Testamento para cuando viniera el Mesías era: les voy a quitar el corazón de piedra y voy a darles un corazón de carne. Y voy a poner en sus mentes y en sus corazones mis leyes para que anden en mis caminos. Dios cambia el corazón, pero Dios le dio la libre voluntad al hombre para que sea el ser humano mismo que se arrepienta y confiese a Jesucristo, si es que desea un corazón nuevo. Esa es la libertad para todo ser humano. Eres libre. Dios te dio mente, nos dio emociones, nos dio voluntad para procesar información, razonar y hacer una decisión. Cuando leemos en la Biblia Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Estamos viendo que Dios le da el mensaje al ser humano. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo hace 2000 años, pero lo dio Dios al ser humano como un regalo. Y Cristo murió, perdonó todos los pecados, resucitó para ofrecer salvación y vida eterna al que lo quiera. Entonces, en cada mandamiento o instrucción de la Biblia que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, para que todo aquel que en Él cree, tú tienes la capacidad de decidir. Dios te ha dado voluntad. Y tú decides si quieres aceptar el regalo de Dios o lo quieres rechazar. Y para terminar, después de ver un poquito más, hermanos, esa misma parte, la Biblia es relevante. Entonces, ¿cuál es la relevancia de las Escrituras para con nosotros? Es decir, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy, el día de hoy? Quiero nada más, hermanos, dejarle esto del versículo 1 y el versículo 7. Versículo 1 y versículo 7 habla de la instrucción del Señor que dice: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra. Versículo 7: mas ustedes fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. La vez pasada, el año pasado creo, hablé también de Génesis y les decía que el día de hoy la población mundial son 7 billones de seres humanos vivos en el planeta Tierra. Obviamente es aproximadamente, porque es imposible contarlo con 100% de exactitud, pero 7 billones de seres humanos. Todos los seres humanos juntos caben, me parece que en el estado de California o de Texas, que son los estados más grandecitos. Pero vean el país de Estados Unidos y traten de imaginarse dónde está el estado de California, ¿cierto? Hacia el oeste. Es el más grande y Texas son de los más grandes estados que existen. Pero comparado con todo el país, pues son estados pequeños. Toda la población del mundo cabe en uno de esos dos estados. Entonces, vean, tener una descendencia piadosa, godly offspring, una descendencia, hijos que teman al Señor. Desde el principio, ese fue el plan de Dios. No era nada más: tengan hijos y que crezcan como sean. De hecho, a la nación de Israel, Dios les dio instrucciones para cómo criar a sus hijos. Entonces, si ustedes se llevan hoy a sus casas, hermanos y hermanas, versículo 1 y versículo 7 de Génesis capítulo 9, es que Dios espera o desea que nosotros tengamos una descendencia piadosa. Desde la eternidad pasada, Dios desea llevar muchos hijos a su gloria, muchos seres humanos a su gloria con Él. Dios desea que todos los seres humanos experimenten su amor perfecto y su grandeza. Tengo aquí este libro que se llama Will They Stand? Es una pregunta que hace el hermano Ken Ham. Y tal vez en español sería: ¿se mantendrán ellos firmes? Habla de la descendencia de nosotros, de nuestros hijos. Lo que está sucediendo el día de hoy en la sociedad es aterrador, es
escalofriante, es maligno. Yo no sé ustedes, pero para mí es aterrador lo que está sucediendo con el ser humano por alejarse de la verdad de nuestro Creador. Es aterrador. Y entonces el Señor desea que tengamos hijos y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. En este libro el hermano Ken Ham da una estadística que dice que el 94% de los doctores en Bélgica apoyan el aborto después del nacimiento. ¿Escucharon eso, hermanos? Traten de asimilar esto. El 94% de los doctores en Bélgica apoyan el afterbirth abortion. Aborto después del nacimiento. Y uno dice, ¿cómo aborto después del nacimiento? Pues es matar al bebé después de que nació. Y lo que dicen es si viene con, si los bebés nacen con discapacidades. ¿Escucharon eso? Nace el bebé, le ven una discapacidad, 94% de doctores en Bélgica dicen abórtalo. Es decir, mátalo, asesínalo. Porque vino con el síndrome de Down, asesínalo. Ahora, no nos quedamos, wow, que estos hombres de Bélgica, qué mal. Aquí existe lo mismo. Esto no es ley, estoy citando que apoyan ese tipo de aborto. Aquí hay personas que están a favor también del afterbirth abortion. Hasta los 9 meses de embarazo. Hay gente, gobernantes, y hay políticos, y hay gente que votaría, que vota por esas personas que nos gobiernan y que están a favor de hasta abortar a los 9 meses un bebito. Entonces es aterrador, hermanos. Legisladores en el estado de California aprueban la esterilización pagada con fondos de impuestos, o sea, de la gente, de niños transgéneros. Leí algo que es real, que se está buscando, no sé si ya en algún lugar o en un estado se hizo ley, pero buscando que con el impuesto de la gente que paga, se le pague la cirugía a presos que se identifican con el sexo opuesto. Que paguen la cirugía a prisioneros, a gente que está en la cárcel por algún crimen. ¿Han oído la palabra Drag Queen Story Hour? La hora de la historia del drag queen. ¿Saben lo que es drag queen? Desafortunadamente, hermanos, el PowerPoint todavía no logro actualizarlo. No sé qué pasa, pero no puedo controlar desde aquí. Pero son hombres que se visten sumamente estrafalarios con unas uñas grandes, se pintan y todo de diferentes colores. Bueno, en el Reino Unido les dan clases a los niños de kinder. Tal vez antes de kinder. Pero en un tweet, estoy leyendo del libro, hermanos, lo traduje, dice Drag Queen Story Hour en United Kingdom revela colores verdaderos con el tweet, y el tweet dice: el amor no tiene edad. Y yo recuerdo cuando, creo era Juan Gabriel, ayúdenme, para el amor no hay edades, ¿cierto? Y eso que siento es amor. ¿Saben esa canción, hermanos mexicanos? ¿No? Ok, nada más era yo. Bueno, la frase misma, pero significaba diferente. Ahora esa frase, aquí dice, el amor no tiene edad.